El estar completamente poseídos por nuestra mente, ¿no? En el libro dices que esta es la mente egoica, y lo llamamos ego porque hay un sentido de identidad, de yo, en cada pensamiento, en cada recuerdo, en cada interpretación o opinión. ¿Es esto inconsciencia a nivel espiritual? Sí. Porque te identificas con el pensamiento más que con tu esencia interna, la cual hemos perdido. Esa esencia que se describe en el jardín del Edén como... hemos perdido ese estado, pero no solo la Biblia habla de él. Hay muchas culturas antiguas que hablan de una época dorada que se perdió. Dices que los egos son todos iguales en la superficie. Son iguales en el fondo, solo difieren en la superficie. Bueno, vamos a hablar en el capítulo 3 sobre qué hace crecer al ego. ¿Y tú crees que reaccionamos a lo que no nos gusta a los demás porque eso mismo que criticamos en otros está en nosotros mismos también? ¿Nos puedes dar un ejemplo? Dices que lo que ves de malo en los demás crece dentro de ti. Sí, normalmente lo que más te toca la fibra sensible, lo que más condenas en los demás, es alguna característica de tu personalidad de la cual no eres consciente. Así que, por ejemplo, si te molesta ver la avaricia en los demás o la falta de honradez, entonces tal vez tengas que mirar dentro de ti para ver si no tienes algo de esas cualidades también tú. Todo el tiempo. Si notas que tienes continuamente una fuerte reacción a un determinado tipo de cosas, entonces puedes utilizar esto como un indicador de hacia dónde puedes dirigir tu atención para hacer un buen trabajo espiritual. También dices que cada pequeña queja es una pequeña historia que la mente inventa y que uno se cree totalmente. Sí, esto es muy común hasta que la gente se empieza a dar cuenta. Algunos egos sobreviven de quejarse nada más, ¿no? Algunos egos que no tienen mucho con lo que identificarse sobreviven de quejarse exclusivamente. Se pasan todo el tiempo criticando a la gente, condenando sus acciones, condenando o juzgando negativamente, juzgando diferentes situaciones, juzgando lo que les rodea. Así que el ego será la identificación con esos pensamientos, no los pensamientos en sí, ¿no? No, es cuando tú te conviertes en esos pensamientos. Cuando no hay espacio entre tus pensamientos y tú. El insultar también es una forma de ego, ¿no? Sí, y uno podría decir que parece inofensivo, pero o no parece muy grave hasta cierto punto llamar a una persona esto o aquello, poner una etiqueta, pero si lo piensas un poco mejor, puedes ver que es horrible hacer esto con las personas o los grupos de personas, porque una vez que has etiquetado a otro ser humano, te insensibilizas obviando su vida y sustituyendo esta por una etiqueta mental. Ya no ves a la persona, no ves su humanidad, ves solo la etiqueta. Así que si por ejemplo dices, esta persona es un comunista, es cualquier cosa, cualquier etiqueta, inmediatamente te impide ver la vida de ese ser humano y destruye tu empatía por él. En el capítulo 4 vamos a hablar sobre eso, sobre los papeles que adoptamos en la vida. Por ejemplo, cuando entras a una tienda, el consumidor, el vendedor, la persona que se etiqueta y que etiqueta a los demás. También puede ocurrir a nivel colectivo, cuando una nación entera etiqueta a otra de una manera determinada. Todas estas etiquetas mentales logran insensibilizar a la gente, despojándolas de la empatía hacia otros seres humanos. Y cuando esto ocurre se puede llegar a cualquier extremo, incluso a la violencia.
Hace 2 semanas hablábamos sobre pasear por la naturaleza sintiéndola directamente, no a través de etiquetas mentales que le pudieras poner, por ejemplo, a las flores o solo sintiendo su esencia. Y ahora dices que ahora cuando le ponemos etiquetas a las personas, como por ejemplo cualquier cosa que les llames, dices que te insensibilizas, al igual que pasaba con la naturaleza, cuando le ponías etiquetas a los objetos. Bueno, Bill, vamos a hablar con Bill en Connecticut. Con él ya he hablado antes en el programa diario mío. Bueno, Eckhart, me gustaría decir que este libro describe la belleza de la vida. Es una lectura increíble. Mi pregunta es muy simple. ¿Comparas la mente egoica con el subconsciente? No utilizo esos términos, pero solo porque se encuentran dentro de un marco de referencia distinto. En la mente egoica hay mucha actividad del subconsciente, pero ¿van juntas una a la otra o separadas? Básicamente, para que el ego pueda sobrevivir o crecer, se necesita ser inconsciente, no tener conciencia de él. Así que yo describo todas las funciones egoicas como parte de la inconsciencia. Y solo cuando te das cuenta o tomas conciencia de esos patrones que funcionan en tu mente, logras salir de la inconsciencia, y por eso lo llamamos despertar. Esto ocurre cuando tomas conciencia de tal vez un pequeño patrón dentro de tu mente. Por ejemplo, ya hemos hablado antes sobre el quejarse. Si logras darte cuenta durante el día de que te has estado quejando continuamente de forma inútil sobre gente o situaciones, entonces podrías comprender que te has dejado llevar por esa voz que se queja todo el tiempo. Una vez que has tomado conciencia de esto, has entrado en un nivel superior desde el cual ya no te identificas con la voz. Lo que dices es que nosotros somos la conciencia detrás de la voz. Somos la conciencia. Esto es lo que somos en esencia. No eres nada que tu conciencia pueda percibir. Eres el espacio desde el cual se percibe. Sin embargo, mientras no eres consciente de ello, me parece increíble todo esto. Bueno, mientras estábamos preparando la lección de esta semana, mandaste un email a través del foro en el que nos contabas que tu vida hasta hace poco estaba fuera de control. No te comunicabas con tu mujer, decías... Bueno, Oprah, no me comunicaba con nadie, estaba completamente atascado y necesitaba algo que me hiciera salir del agujero. Inicié mi búsqueda personal y me acordé que has mencionado este libro en tu programa. Y cuando el nombre se me quedó grabado, pero tardé 5 semanas en comprarlo finalmente. Y ahora que lo he leído, puedo decir que es el manual de mi vida. Es un libro extraordinario. De verdad que lo es. Me dices que gente que ha participado en el programa dice que... Bueno, tú dices que cuando lo compraste pasaste un par o sea, lo leíste todo sin parar. Sí, en un principio pensé leer un par de capítulos, pero me absorbió tanto que lo leí en 12 horas y cuando acabé me sentí como si hubiera hecho un viaje increíble. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?